llama Una fe audaz, la clave para los milagros. Y ese eslogan de la clave para los milagros, no, realmente lo que se espera es que después de las 12 semanas que vamos a estar estudiando, podamos ver milagros. Obviamente todo el tiempo vemos milagros, pero cuando tomamos conciencia de que Dios siempre está obrando, vamos a poder también crecer nuestra fe. Entonces, veíamos, la semana pasada hicimos una introducción para los que no pudieron estar, en Hebreos 11:6, cuando se define que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es Sí. necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. O sea, la primera fe en la que hay que tener es en que Dios existe, ¿sí? Y la siguiente, en que Él recompensa a los que lo buscan. Entonces, porque podemos tener fe en muchas cosas, podemos tener fe en nosotros mismos, podemos tener fe en una persona, pero realmente la verdadera fe que vamos a aprender aquí es la fe con la visión de Dios. Entonces, el libro, pues lo que nos va a enseñar es cómo tener una fe audaz, porque la diferencia entre fe y fe audaz es que para poder realmente ver esos milagros se requiere tomar riesgos, salir como de nuestra zona de confort, requiere tener valor, porque eso implica enfrentarnos posiblemente a los gigantes, que son los miedos que tenemos, y hacerle frente a lo desconocido. Y puede ser que, pues lo más fácil es seguir como estamos, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a ver en un video cómo nos cuenta la Biblia, eh, personas que querían en la época de Moisés seguir como estaban antes en el desierto, preferían estar en Egipto porque era lo conocido, seguir esclavos. Y eh, debes ser valiente y atreverte realmente a vivir una vida extraordinaria de fe, porque lo que nos va a permitir la fe es poder ver todas esas promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Y para qué buscamos esa fe inquebrantable? Para generar valor en impactar el mundo. Y todos los que estamos aquí tenemos ese común denominador. O sea, no es accidental que usted esté en este momento en esta reunión. Todos tenemos un llamado, pero realmente para volver realidad ese propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, de poder llevar su palabra, de poder ayudar a transformar vidas, de ser luz y sal en el mundo que en este momento más lo necesita, tenemos que realmente tener esa fe que ante cualquier tormenta, como aparece en la foto, ante cualquier dificultad, no se quiebre esa fe. Entonces, la introducción pues la hicimos la semana pasada, pero las 11 sesiones siguientes, que empiezan a partir de hoy, incluyen los siguientes temas. Vamos a ver qué sucede cuando tienes fe, cómo prepararse para un milagro, cómo podemos tener una audacia para creer, para imaginar, para darle a Dios lo mejor de mí, para sembrar en fe, para comprometerme, para crecer realmente profundamente, para ser generoso, para esperar en Dios, que esa es la que más nos cuesta, yo creo, y para ir en fe. Entonces, les pregunto, ¿quieren que Dios haga milagros en sus vidas? Sí. Bueno, entonces aquí aprenderemos, Sí, excelente. Hasta por fe pongan uno en el chat. Espero ver 18 unos. Entonces aprenderemos aquí que la fe es la clave para estos milagros. Y eso nos desafía a crecer y ser esforzados, como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, ser esforzados en nuestra fe para que podamos experimentar la bendición de Dios. Porque Dios nos quiere bendecir.
Somos nosotros los que no abrimos esa llave. Y aquí vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones. Y espero, confío en Dios, tengo fe, que al terminar la 11ª semana vamos a tener muchos testimonios para mostrar a otros que necesitan ver para creer que nosotros con nuestra fe, sin necesidad de ver, creemos. Amén. Bueno, entonces Amén. aquí en Marcos 11, 22 y al 24 dice, Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Ahí viene la clave. Lo que yo les decía, podemos tener fe de pronto en donde no debe ser, pero tenemos que tener fe es en la roca, porque todos sabemos que ¿quién es el de los imposibles? ¿Nosotros o Dios? Dios. Exacto. Nosotros somos personas normales, pero que si unidos a Dios, que es extraordinario, sobrenatural, podemos ver esos milagros. Entonces aquí dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén. Entonces vamos a ver hoy el primer punto. ¿Qué sucede cuando tienes fe? ¿Qué creen ustedes que puede suceder cuando tenemos fe? Hay paz. Milagros. Ver los milagros. Ver los milagros. Sí. Mover esta montaña, ¿no? Mm. Como acabamos de leer. Entonces, para entender qué es la fe, primero vamos a entender qué no es fe, porque podemos confundir, ¿sí? ¿Qué no es fe? No son deseos, no es fingir que algo sea verdad cuando no lo es, o sea, no es autoengañarnos, no es forzarte a ti mismo a creer algo, no es un sentimiento. Vean como cuando aprendimos qué es amor. ¿Se acuerdan que vimos que el amar no es un sentimiento? Cuando aprendimos qué es el perdón, que también aprendimos que no es un sentimiento, pues lo mismo pasa con la fe. No es un sentimiento. Y no es regatear con Dios, porque en muchos casos lo que hacemos es como entrar como que Dios fuera nuestro siervo para trabajar todo lo que nosotros queramos en nuestros caprichos. Entonces ahora sí, ¿qué es fe? Y yo creo que lo que respondamos hoy versus lo que respondamos en la 11ª semana posiblemente va a cambiar mucho. Pero ahí nos podemos basar en lo que dice la Biblia en Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da Es la lo que certeza nos de las hace. cosas que no podemos ver. Entonces, cuando estamos hablando de ver, aquí se trata de visión. Y visión no necesariamente es la manera como nosotros tradicionalmente vemos cosas físicamente, ¿sí? O sea, cuando nosotros entramos a visionar algo, al futuro, tenemos que ponerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Tener esa visión clara, como si ya se hubiera realizado. Entonces vamos a ver el video de Rick Warren, donde nos habla bien qué no es la fe y a partir de allí, qué pasa, qué sucede cuando vemos con los ojos del temor y qué pasa cuando vemos las cosas con los ojos de la fe. Entonces allí la idea es que el formulario que cada uno tiene, si no lo pudieron imprimir, pues entonces cojan un papel en blanco y lo que tienen es el documento o la imagen a la mano para que puedan contestar en la hoja en blanco. ¿Listo? Entonces, les pido mucha concentración porque es bastante información valiosísima que vamos a ver. Aquí hay, todo está basado en versículos.
Entonces, pues yo después les paso em, el resumen de todos los versículos, pero lo más importante es que puedan entender cada mensaje que él está transmitiendo. ¿Listo? Hola Saddleback, me alegra que estén aquí el día de hoy. Quisiera darles la bienvenida a nuestra nueva serie, Una Fe Audaz. Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Esta será una campaña de 10 semanas, la más larga que hayamos hecho, porque tengo mucho que enseñarles acerca de cómo la fe y los milagros van de la mano en su vida. Voy a retar tu fe, voy a provocarla, voy a instigarla. Y en muchas ocasiones en esta serie no vas a sentirte cómodo, porque no crecemos en la comodidad. El crecimiento es a menudo incómodo, pero el resultado del crecimiento es bendición, madurez, recibir. Así que como aviso legal en esta serie de una fe audaz, voy a retar tu fe. Ahora, la Biblia dice esto en tus notas, en Romanos 1:17. El Evangelio revela la justicia de Dios. Por cierto, la palabra Evangelio es simplemente una palabra que significa buenas noticias. El Evangelio revela la justicia de Dios, que de principio a fin es ¿qué? Muy bien, encierra eso. De principio a fin es por medio de la fe. Así arreglamos las cosas con Dios, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Luego mira el siguiente versículo, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esa fe es suficiente para invertir 10 semanas estudiando una fe audaz. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Sabías que Dios quiere recompensarte simplemente por buscarlo? Y si crees eso, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, si la Biblia dice que la forma en que debemos vivir es por fe, la forma de interactuar con Dios es por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué significa la fe? Bien, vamos a tomar 10 semanas para hablar acerca de eso. Y la fe es como un diamante, es multifacético. Pero una de las evidencias y uno de los elementos acerca de la fe con el que quiero que empecemos es solamente una introducción. Y quiero que escribas esto. La fe, escríbelo en tus notas. La fe es ver con el punto de vista de Dios. La fe es ver desde el punto de vista de Dios. Regresaremos a eso en un minuto. Primero déjame decirte de qué no se trata la fe. ¿Está bien? La fe no es deseo. Puedes desear algo, puedes esperar algo, puedes orar por algo, puedes desear sinceramente y anhelar algo, pero no significa que sea fe. La fe no es deseo. El deseo puede llevarte a la fe, pero no es fe. Por cierto, recuerdo que cuando era niño deseaba, cuando era adolescente, tener un automóvil. Y ese era un enorme deseo. Mi gran deseo era tener un automóvil, pero no era fe. Y el deseo no es la misma cosa. Otra cosa que no es la fe no es fingir que algo sea verdad cuando no lo es. ¿Sabes? Puedo tener un poco de mantequilla aquí y puedo decir, yo creo que esto es chocolate. Y tengo fe de que es chocolate. No importa cuánta fe yo diga tener, no es chocolate. Es mantequilla. Y no va a ser chocolate sin importar cuánto yo diga que es chocolate. Así que la fe no es autoconvencerte o fingir que algo es verdad cuando en verdad no lo es. No es forzarte a ti mismo a creer algo. La fe no es un sentimiento. Esto es muy importante. De hecho, debes entender que a menudo los sentimientos se entrometen en el camino de la fe. Porque te sientes de cierta forma, entonces quieres hacer determinada cosa, ya sea que tengas la fe o no. Y tenemos la tendencia a confiar en nuestro sentimiento en lugar de en la fe. Y muchas veces la fe dice, voy a seguir adelante a pesar de mis sentimientos. Voy a hacer lo correcto a pesar de mis sentimientos. Eso es fe. Y la fe no es regatear con Dios. No es decir, Dios, si tú haces esto, yo haré esto. Dios no es ningún negociante. Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto y buscar regatear o hacer negocios con Dios. Eso no es fe. Vamos a ver de qué se trata la fe. Y esta semana estamos viendo el hecho de que la fe es una forma de ver. La fe es una forma de ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Es tener la perspectiva de Dios. Quiero mostrarles algunos versículos. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice esto. ¿Qué es la fe? Fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. No que podría suceder o que te gustaría que sucediera, sino que estás confiado de que lo que esperas sucederá. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Quiero que encierres la frase que no podemos ver.
La fe es tener certeza de cosas que no podemos ver. Tiene que ver con tu visión. Ahora, en el servicio del Estadio de los Angels hemos hablado acerca de visión. La visión de la iglesia Saddleback. Hemos hablado acerca del sueño de la iglesia Saddleback. Hablamos de hacia dónde nos dirigimos en la visión en el sueño. Por cierto, si te lo perdiste, puedes verlo en línea porque es la introducción de todo este mensaje. Pero la Biblia dice que la fe es una forma de ver. Ahora, ¿estás de acuerdo en que siempre hay más de una forma de ver las cosas? Si estás casado, sabrás que eso es verdad. Porque y si tienes hijos, también sabrás que es verdad. Siempre hay más de una forma de ver las cosas. Algunas veces puede haber una docena de formas de ver las cosas. Pero lo que en verdad importa no es cómo lo ves o cómo lo veo yo, sino cómo Dios lo ve. Y la fe es aprender a ver las cosas como Dios las ve, tener la visión de Dios. Efesios 1:18 es el verso principal en esto y dice esto. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan, para que puedan ver, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, para que puedan verlo. Ahora, ya hemos cantado acerca de esto. Abre los ojos de mi alma, yo quiero verte. Lo que ese verso está diciendo es que hay una realidad invisible en el mundo que es más real que la realidad que vemos. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta silla porque está hecha de madera y está pintada, pero no puedes ver al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es más real que esta silla. Y el Espíritu Santo vivirá por toda la eternidad porque Él es Dios. Esta silla se romperá y se desgastará. La Biblia dice que todo lo que ves es temporal. Tu cuerpo, tu cabello y muchas otras cosas. Todo lo que ves es temporal, no durará por siempre. Las cosas que duran por siempre son aquellas que son invisibles. Y aquí es donde la realidad de la fe entra en acción. Y la Biblia tiene muchos ejemplos acerca de lo que yo llamo ver con los ojos espirituales. O ver con los ojos del Espíritu. Ver desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos habla en Génesis 21 acerca de Agar y su hijo Ismael, a quienes Abraham había enviado al exilio. Debido a Sara, que estaba celosa, y ella estaba sentada en el desierto, y mientras estaba allí sin agua para tomar, estaba a punto de morir, Agar llamó a Dios allí en medio del desierto y le dijo: Dios, no me permitas ver morir a mi hijo. Y de repente dice que Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua en medio del desierto. Y vivieron. La Biblia nos habla en 2 de Reyes capítulo 6 acerca de Eliseo y de Jesse, y cómo una nación enemiga venía en contra del ejército, venía en contra de Israel y de los judíos. Y Jesse, quien era el siervo de Abraham, se puso muy asustado. Él se preocupó mucho, tuvo un ataque de pánico. Y Eliseo le dijo a Jesse, no quiero que estés preocupado. Entonces hizo esta oración: Señor, abre los ojos de mi siervo. Y de repente, Jesse dice que su visión espiritual fue abierta y dice que pudo ver a muchos ángeles a su alrededor, rodeando la ciudad de Jerusalén. Y de repente, ya no estaba preocupado. Bien, tú tampoco lo estarías. Si pudieras ver a esos ángeles, Dios abrió sus ojos espirituales. La Biblia nos dice que en Génesis 13, Dios llevó a Abraham a lo alto de una colina y le dijo: mira las estrellas. Le dijo: simplemente imagina esto. Así van a ser tus ancestros. Le dijo: así serán la cantidad de personas en tu nación, tantos como puedas contar e incluso más. Y la Biblia dice que Dios abrió sus ojos, tuvo un momento de claridad espiritual. Luego de la resurrección, la Biblia nos dice que 2 discípulos, caminando por la calle, estaban preocupados, estaban desanimados porque Jesús había muerto en la cruz, habían perdido la esperanza. Su sueño se había desmoronado, estaban desesperados. Y de repente Jesús vino caminando hacia ellos y tuvieron una conversación. Ellos lo invitaron a cenar y no reconocieron quién era él. Se sentaron y comieron juntos, y dice que cuando él oró por los alimentos, dice que Dios abrió sus ojos y de repente se dieron cuenta que Jesús estaba en medio de ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu fe. Él quiere abrir tus ojos y que digas: oh, Jesús está aquí conmigo. Oh, los ángeles me están rodeando. Oh, Dios tiene un plan más grande para mi vida que mi propio plan, y así sucesivamente. Así que quiero que hagamos un par de cosas el día de hoy. Quiero que veamos qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo, y vemos qué es lo que ocurre cuando vemos con ojos de fe. Una pequeña introducción, porque hasta que entiendas cuán importante es ver todo en la vida con ojos de fe, no vas a estar buscando eso. Ahora, un buen ejemplo de esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Un libro que las personas no leen mucho, pero tiene muchas verdades espirituales. Y este es el trasfondo de Números 13 y 14. Moisés había guiado a la nación de Israel a la libertad.
los liberó del faraón y de los egipcios y habían cruzado el Mar Rojo. Habían estado viajando durante 2 años, no 40 años, solamente 2 años, desde Egipto, a un paso muy lento, porque seguramente no les tomaría mucho tiempo desde Egipto hasta Israel, cruzando el Sinaí. Pero era mucha gente, iban caminando lento hacia la tierra prometida, y llegaron a un lugar llamado Cades. Y en Cades se estaban preparando para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios les había prometido durante 400 años, que tendrían su propio país, tendrían libertad, serían libres de la esclavitud. Cuando llegaron a la orilla, antes de entrar, Moisés dijo, muy bien, antes de entrar, quiero enviar a un grupo de espías. Escogeré a 12 hombres para que entren a espiar la tierra, para que hicieran un reconocimiento, para que fueran a investigar, para que revisaran cómo estaba todo por allá, para que recopilaran información. Así que 12 espías fueron elegidos por Moisés y fueron enviados para visitar la tierra. Cuando regresaron, dieron un reporte mezclado. 2 de los espías dijeron, es increíble, vamos a tomarla. Está lista para tomarla. Dios nos ha entregado la tierra prometida. Y el nombre de esos 2 espías son Josué y Caleb. Josué y Caleb. Ahora, los otros 12 espías regresaron diciendo, sí, es un gran lugar, pero... Y dieron toda una lista de cosas del por qué no podían entrar. No estaban viendo con ojos de fe, sino con ojos de miedo. Ahora, quiero leerles los nombres de estos hombres. Levanta tu mano si has escuchado el nombre de alguno de ellos. Zafat. ¿Nadie? Igal. Palti. Gadiel. Amiel. Setur. Nahbi. Geuel. Samú. No la ballena. Samúa. Está bien. Y luego Caleb. ¿Sí? Y Josué. Sí. Este es el punto. Nadie recuerda a los negativos. Nadie recuerda a los críticos que dicen que no se puede hacer. Las únicas personas que son recordadas son los que dicen, vamos, hagámoslo, en el nombre de Dios. Ellos vieron con ojos de fe, los otros vieron con ojos de miedo. Ahora, debido a que fallaron al ver con ojos de fe, esa generación completa se perdió el propósito de Dios y su voluntad. Y Dios dijo, muy bien, ustedes fallaron la prueba, por eso van a vagar durante 40 años en el desierto hasta que mueran. Yo no quiero que eso ocurra en tu vida. No quiero que vagues en el desierto durante 40 años y luego mueras, simplemente porque no aprendiste a ver con ojos de fe. Este es el porqué una fe audaz, la clave para los milagros, es tan importante. Porque quiero que entres a la tierra prometida. Y quiero que entres ahora. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos con ojos de temor y no con ojos de fe? Veámoslo rápidamente. Primero, ocurren 5 cosas cuando vemos con ojos de temor y todas se encuentran en Números capítulo 13 y 14. Número 1, escribe esto. Primero exageramos nuestras dificultades. Exageramos nuestras dificultades. Ahora, esto es algo increíble. Dios acaba de librarlos de Egipto, la nación más poderosa. Y ahora ellos se preocupan por una tribu local. Acaban de derrotar al faraón. Y aún así ahora se preocupan por alguien más. ¿Cuán rápido olvidamos? Cuando ves tus problemas con ojos de temor, estos se hacen más grandes. Y cuanto más ves tus problemas, más exagerados se ven. Si alguien te critica, cuanto más lo ves, más te parece como si todo el mundo te criticara. Crece proporcionalmente. Números capítulo 13, versos 27 y 28. Este es el reporte negativo. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Estos son los espías negativos. Pero es una tierra que rebosa de leche y miel. Pero la gente que habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anak. Ahora estos son la tribu de Anakin Skywalker. En serio. Y la fuerza estaba con ellos. Anak. Oh, no, esta es otra historia. Perdón, me confundí. El siguiente verso, 31 y 32. Los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son más fuertes que nosotros. Ahora, aquí quiero señalar algo. El reporte de la mayoría es casi siempre negativo. Si alguien quiere alcanzar algo en este mundo, tiene que ir en contra del reporte de la mayoría. Porque la mayor parte de la gente va a estar viendo con ojos de miedo y no con ojos de fe. Y dijeron, esa gente son más fuertes que nosotros. Esa palabra, de hecho, en hebreo, es akal, que significa comer, significa devorar. Dice, van a comernos vivos. Son como caníbales. Son malvados, tiranos. Son como jugadores de fútbol americano. Van a agarrarnos y van a aplastarnos. Solo 2 espías tuvieron fe, Josué y Caleb. Y la gente siempre confía en la minoría. No, siempre confían en el reporte de la mayoría. Porque siempre hay más gente preocupada, siempre hay más gente criticando y más gente negativa y asustada. Ahora, este es el problema. Las actitudes negativas son contagiosas. Cuando el pueblo llegó a la orilla, todos estaban emocionados de entrar a la tierra prometida. Pero cuando 10 de ellos regresaron diciendo, no podemos hacerlo, todos cambiaron de opinión.
y empezaron a infectarse con actitud negativa. Ahora, esto es lo irónico. Dijeron, este lugar está lleno de gigantes. Y dijeron, no podremos contra ellos. Son demasiado grandes para nosotros. Son muy poderosos. Irónicamente, 38 años más tarde, cuando la siguiente generación pudo entrar en la tierra prometida, ¿saben lo que dijo el enemigo? Dijeron, hemos vivido en pánico durante 40 años. Porque hemos escuchado de las 10 plagas de Egipto. Y hemos escuchado de lo que su Dios ha hecho con la nación más poderosa del mundo, con el faraón. Estábamos aterrorizados y estábamos dispuestos a rendirnos. Estábamos listos para rendirnos, así que caminamos sin sentido en el desierto durante 40 años porque nosotros teníamos miedo de ustedes. Exageramos nuestras dificultades. Lo segundo que hacemos cuando vemos con ojos de temor es que subestimamos nuestras habilidades. Exageramos el problema, pero subestimamos nuestras propias habilidades. Y en el verso 33 de Números capítulo 13 dice esto: a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Ahora, esto es baja autoestima. Están diciendo, somos insectos. Somos un montón de insectos comparados con ellos. Van a comernos en el almuerzo. No podemos hacerlo. Ahora observa que dice, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Esa es su propia imagen. Y dice, y a ellos también así les parecíamos. ¿Cómo supieron, cómo lucían ante el enemigo? No lo sabían. Hay una palabra para esto, se llama proyección. Tiendes a proyectar tus miedos en todas las personas a tu alrededor. Y eso es lo que hicieron aquí. Ellos proyectaron su miedo. Fueron esclavos durante 400 años. Habían sido libres durante 40, pero todavía son esclavos mentalmente. Aún se ven a sí mismos como esclavos. Ellos todavía se encuentran esclavizados, ahora no por el faraón, sino por una idea, una imagen, un concepto propio. Ahora, detengámonos aquí por un momento, porque hace muchos años alguien te dijo cosas a ti y acerca de ti y a tus espaldas que escuchaste sin querer, que no eran verdad, pero tú lo creíste. Ya ni siquiera están en tu vida, algunos incluso están muertos. Y sigues creyendo sus mentiras. Estás esclavizado a su imagen de ti. Y tienes a alguien, a un padre, un compañero, o un amigo, un hermano, una hermana que dijo, tú no eres coordinado. Así que piensas que no eres coordinado. O nunca lograrás nada en la vida. Así que piensas que nunca lograrás nada. No sabes hablar y así sucesivamente. Te dijeron todo esto, pero tú ya no estás en Egipto. Esta es una prisión autoimpuesta. Este es el porqué. Celebrando la recuperación es mucho mejor que cualquier otro programa de recuperación de adicción. Si vas a Alcohólicos Anónimos, ellos te hacen decir por el resto de tu vida. Te paras y dices, hola, mi nombre es Joe y soy un alcohólico. Tal vez esa persona ha estado sobria durante 30 o 40 años, pero se para y su primera identidad es, hola, soy Joe y soy un alcohólico. Él aún se identifica con su debilidad, con su problema, con su lucha, con su pecado o lo que sea. El punto, en Celebrando la Recuperación, nosotros no decimos eso. En Celebrando la Recuperación decimos, hola, mi nombre es Joe y soy un seguidor de Jesús que lucha con el alcohol. ¿Ves la diferencia? Tu identidad primordial no es tu pecado. Tu identidad primordial no es tu falla. No es tu debilidad. No es tu equivocación. No es tu falla. Tu identidad primordial es en Cristo. Yo soy un creyente que lucha con la soledad, lucha con la codependencia, que lucha con la preocupación, que lucha con ataques de pánico. Esa no es tu identidad primordial. Estás viendo con ojos de temor y no con ojos de fe. Así que exageramos nuestros problemas y subestimamos nuestras habilidades. Saben, es gracioso que algunos de estos espías dicen que vieron a estos hombres y vieron que eran altos y dijeron, estos son gigantes. Lo interesante es que más adelante cuando entraron se dieron cuenta que las personas más altas eran de hecho las más tranquilas y pacíficas. Y no tenían nada de qué preocuparse. Esa gente alta ni siquiera eran guerreros. Pero todo estaba en su mente. Lo tercero que ocurre cuando ves con ojos de fe, de temor, es que te desanimas. Primero exageramos las dificultades. Segundo, subestimamos nuestras habilidades. Somos como insectos, somos como langostas. Tercero, nos desanimamos. Y en Números 14 dice que entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Tuvieron autoconmiseración. ¡Pobre de nosotros! Y ahora estaban llorando a gritos porque no podían entrar a la tierra prometida. ¿Qué nos mantenía afuera? Su temor. No estaban viviendo por fe. Nos desanimamos y luego rápidamente nos movemos al número 4. Y eso es que nos movemos del desánimo a la queja. Empezamos a quejarnos de todo en nuestra vida. Todo lo que nos ocurre sale mal en nuestra vida. Y en el verso 2, luego de la noche de lamento, dice, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Eligieron a los líderes. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Dijeron, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Entonces, primero ellos se lamentaron y ahora están murmurando. Primero lloran y ahora se están quejando. ¿Qué es eso? Es inconformidad.
Por cierto, déjame decirte, la gente que critica mucho es porque es muy insegura. Es dominada por el temor. Cuando encuentras a alguien que es muy crítico es porque son muy inseguros. Y si yo no me siento bien conmigo mismo, ciertamente no quiero que tú te sientas bien. Así que voy a criticar y voy a quejarme y voy a, ¿sabes?, ir en contra de cualquier éxito que tengas. Pero subestimamos nuestras habilidades, nos desanimamos, nos quejamos acerca de nuestra vida y luego eventualmente, número 5, nos rendimos y culpamos a Dios. Nos rendimos y culpamos a Dios. En el verso 3 dijeron, ¿por qué nos trae el Señor? Observen, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Saben qué es lo que están diciendo? Sabemos más que Dios. Sabemos más que Dios. Observen, están culpando a Dios por no dejarlos entrar a la tierra prometida. Dios no está reteniéndolos, sino su miedo es lo que los está reteniendo. Están sacando conclusiones y ahora de repente recuerdan todas las cosas buenas de Egipto. ¡Qué buenos tiempos! ¿Qué tenía de bueno? 400 años de esclavitud. ¿Por qué habrían de querer regresar a Egipto? Era esclavitud, pero era seguro. Era esclavitud segura. Y mucha gente se queda atrapada en la esclavitud segura. Y están esclavizados seguramente por su relación, o están esclavizados por su miedo, o están esclavizados por un hábito, o están esclavizados por una compulsión, o están esclavizados por un pensamiento que tengo que hacer cierta cosa. Y tener que dejar eso en realidad no es algo que les guste, pero al menos es predecible, es cómodo. Ya sé lo que hay en Egipto. Y algunos de ustedes hacen lo mismo. Algunos de ustedes confunden la esclavitud y la seguridad. No son lo mismo. Dices, yo sé que es una mala situación, pero al menos es algo predecible. Y sé que este hábito no me hace bien, pero es cómodo. Simplemente yo soy así, eso es lo que hago. No hay verdadera libertad sin tomar riesgos. La seguridad y la libertad son extremos opuestos de la continuidad. Y te mueves ya sea a la seguridad y a la esclavitud, o te mueves más hacia tomar riesgos y la libertad. Dios te creó para que tomes riesgos. Dios te creó para vivir por fe. No mueras en el desierto. Ahora, permíteme contrastar eso con lo que la Biblia dice que sucede cuando empezamos a vivir nuestra vida viendo todo por fe, aprendiendo a ser un soñador, aprendiendo a tener la visión de Dios, aprendiendo a ver las cosas no como son, sino como podrían ser. ¿Cómo haces eso? ¿Y cuál es la diferencia que hace en mi vida? Bien, permíteme explicarlo. Escribe esto. ¿Qué sucede cuando vemos con ojos de fe? 6 cosas. Yo podría darte 2 docenas, pero te diré solo 6. Número 1. La fe hace más pequeños mis problemas. Lo primero que ocurre cuando empiezo a decir, abre los ojos de mi alma, Señor, y empiezo a ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor, y empiezo a ver desde la perspectiva de Dios, es que la fe hace más pequeños mis problemas. ¿Sabes? Cuando ves tus problemas desde la perspectiva de Dios, bien, todo se hace más manejable. Si tienes un gran Dios, tu problema se hará pequeño. Si tienes un Dios pequeño, tu problema se hará grande. Ahora, cuando tú vienes al Señor y le dices, Dios, tú eres un gran Dios, tú puedes manejar este problema y voy a dártelo. Y simplemente voy a dejar que tú trabajes en él. Confío en ti, veo con mis ojos espirituales qué es lo que harás. Y entonces puedes relajarte. Y dirás, pero ¿cómo se va a resolver? Bien, eso es problema de Dios. No es mi problema, es problema de Dios. La fe hace más pequeños mis problemas. Génesis 18 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y obviamente la respuesta es no, nada es muy difícil para el Señor. En Lucas 1:37, Jesús dijo, para Dios, nada es imposible. ¿Sabes? Si tú vinieras a mi oficina y fueras a mi librería y sacaras mi diccionario y buscaras la palabra imposible, encontrarías que la palabra imposible no está en mi diccionario, porque hace 35 años yo la quité de allí. Dije, si no está en el vocabulario de Dios, tampoco está en el mío. La Biblia dice, para Dios no hay nada imposible. La fe hace más pequeños mis problemas. Número 2, la fe abre la puerta para un milagro. La fe abre la puerta para un milagro. La fe mueve montañas. ¿Sabes? Si tú estudias la Biblia y si estudias la historia, te darás cuenta de que cada vez que Dios se ha movido en la tierra y ha hecho un milagro, es porque alguien ha creído. La fe abre la puerta para los milagros. En Marcos 11, Jesús dijo, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿De qué está hablando aquí? Decirle a una montaña que se echa al mar. Dios ha hecho el universo bajo una jerarquía de leyes. Y la ley de la fe es de hecho una ley más alta que la ley o las leyes de la naturaleza. Y allí es cuando ocurren los milagros. Porque cuando la fe es usada
la ley de la fe entra en acción. Y Dios ha diseñado de tal forma la ley de la fe que de hecho puede hacer más que las leyes de la física. ¿Sabes? Si de hecho tienes la ley de la fe, puedes decirle a la montaña, échate al mar, y la montaña lo hará. Ahora, ¿todavía hace milagros Dios en la actualidad? Claro que sí. Y una de las razones por las que estoy emocionado con esta campaña es que durante esta serie, la serie de la fe audaz, la clave de los milagros, veremos milagros. Cada vez que extiendes tu fe, Dios hace milagros. Cada vez que lo haces. Así que mi pregunta, antes de dar inicio a esta serie, es ¿cuál es la montaña en tu vida? ¿Cuál es la montaña que necesita moverse? ¿Qué es eso que ves y eso nunca se ha movido, no se mueve, no va a moverse y nunca se moverá? ¿Cuál es la montaña en tu vida de la cual dices, esto nunca cambiará? Bien, tú ya lo has decidido. Esa es una profecía de autoderrota. ¿Cómo lo sabes? Tal vez Dios quiere que en tu vida la ley de la fe sobrepase la ley de la naturaleza. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho en el pasado, en el presente, alrededor de todo el mundo. La fe abre la puerta para los milagros. Dios está interesado en mover montañas, pero tú no tienes que dudar. Mira este verso en la pantalla. Mateo 13:58 dice, Jesús hizo solamente unos pocos milagros allí. Está hablando acerca de un pueblo, debido a la incredulidad de ellos. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús hizo pocos milagros. Tal vez digas, veo pocos milagros en mi vida. Me pregunto por qué. ¿Estás viendo con ojos de temor o estás viendo con ojos de fe? La fe hace más pequeños mis problemas, abre la puerta para un milagro. Y número 3, la fe hace que Dios obre a mi favor. La fe hace que Dios obre a mi favor. Ahora no me malentiendan, cuando digo que hace que Dios obre a mi favor, yo no creo y no promuevo la idea de la teología de la riqueza y la salud, donde Dios termina siendo un sirviente. Y Dios te sirve a ti en lugar de tú servir a Dios. Y en muchas versiones de esto, Dios se convierte en un genio donde tú acaricias la lámpara o haces la oración o dejas caer, ¿sabes?, 50 centavos en la máquina tragamonedas y sacas el premio gordo. No, Dios no es tu genio. Dios es Dios y tú no. Y Él no está allí para consentirte cada capricho. No es así, no lo es. Pero, al mismo tiempo, en Mateo 9:29 Jesús dijo esto, que se haga con ustedes conforme a su fe. Dios dice, ustedes deciden cuándo bendeciré su vida. Que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Quieren saber por qué Dios ha bendecido mi vida? No porque yo lo merezca, porque no es así. No porque sea más inteligente que los demás, porque no es así. Puede ser porque soy más guapo, pero estoy bromeando. No es por ninguna cosa humana. Dios ha trabajado en mi vida porque he esperado con humildad que lo haga. Yo espero que Él me use. Y Dios hace exactamente lo que tú esperas que haga. Será con ustedes conforme a su fe. Si esperas que Dios haga poco en tu vida, Él hará poco. Si esperas que Dios haga mucho, Él hará mucho. Si no esperas que Dios haga nada, Él no hará nada. Este es el por qué voy a presionarte en tu fe en esta serie. Este es el por qué voy a retarte. Porque no quiero que estés satisfecho jugando a la orilla de la playa, en lo superficial de la vida. Quiero que te pongas tu traje de buceo y te lances a las profundidades. Y quiero que te retes a ti mismo a creer en Dios más de lo que lo hayas hecho antes. Yo he creído en Dios por cosas muy grandes en mi vida. Pero no empezó allí. Empezó desarrollando el músculo de la fe un poco a la vez. Y cuando vi, Dios hizo eso. Bien, entonces Dios también puede hacer esto. Y seguí presionando y poniendo un poco más de peso cada vez. Y la Biblia dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Si tú eres un padre, si eres un padre o una madre, sabrás, a los padres les encanta darle placer a sus hijos, e incluso más a sus nietos. Y cuando lo hacen, eso les produce placer. A Dios le produce placer proveer para ti. A Dios le produce placer observar cuando tienes éxito. Él dice, esa es mi chica. Está haciendo exactamente aquello para lo que la creé. Ese es mi chico. Está siendo exactamente la persona que creé. Y la Biblia dice que Dios se deleita en el éxito de sus santos. Así que se hará con ustedes de acuerdo a su fe. ¿Saben? El problema con nosotros es que creemos que Dios obra por la razón incorrecta. Dios no obra de acuerdo a mis quejas. Dios no se mueve por mis reclamos, mis quejas, mi murmuración, mi descontento. Nada de eso mueve a Dios. Pero Dios obra cuando dices, Dios, yo confío en ti y estoy esperando que cumplas tu promesa. Tú pusiste tu nombre en esa promesa.
y espero que la cumplas. Eso me trae al cuarto beneficio de la fe. La fe libera todas las promesas de Dios. La fe libera todas las promesas de Dios. Saben, hemos hablado en muchas ocasiones respecto a esto aquí en la iglesia Saddleback. Hay más de 7,000 promesas en este libro, en la Biblia, de principio a fin. Más de 7,000 promesas. Y son como cheques en blanco, esperando a que tú los cobres. Y si quieres ser una persona de fe, un hombre de fe o una mujer de fe, debes aprender a ser una persona de promesas. Memoriza las promesas de Dios para que puedas recibirlas en tu vida cuando las necesites. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de todas esas 7,000 promesas? Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Encierra eso, sí en Cristo. Todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, en la Biblia, son sí en Cristo. Y la fe libera las promesas de Dios. Ahora, permíteme ponerlo de esta forma. ¿Qué tal si descubrieras, entras a un viejo ático, has comprado una casa de personas que ya murieron y nadie reclamó sus pertenencias, y vas al ático y descubres una carta prometiendo $1,000,000 a cualquiera que encuentre la carta? ¿Estarías interesado? Sí, estarías interesado. Pero sería inútil si no supieras quién la escribió. No. No valdría nada. No podrías aferrarte a la promesa de le daré $1,000,000 a la persona que encuentre esta carta. No, la única forma en que puedes utilizarla, en que puedes reclamarla, es si conoces el nombre y la dirección de la persona que hizo la promesa. Las promesas de la Biblia pertenecen solamente a aquellos que conocen al autor. Aquellos que conocen el nombre de Jesús. Todas las promesas son sí en Cristo. Cuando lo conoces personalmente, ahora conoces al garante de todas las promesas de la Escritura. Y la fe las libera. Número 5. La fe hace que los sueños dados por Dios, se hagan realidad. La fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Ahora, esto es tan importante que tendremos una sesión completa sobre esto durante esta campaña acerca de atrevernos a soñar, porque nada ocurre hasta que alguien empieza a soñar. Y quiero retarte a que sueñes con respecto a tus relaciones, a que sueñes con respecto a tu matrimonio, tu familia, tu carrera. Soñaremos juntos acerca del futuro de esta iglesia. Atravesaremos juntos un periodo de sueños. La Biblia está llena de personas con sueños dados por Dios. Abraham soñó con ser el padre de una gran nación. Moisés soñó con liberar al pueblo. José soñó con salvar a la nación y su familia completa. Daniel y Pablo y David y a lo largo de la escritura, diferentes tipos de personas que fueron soñadores inspirados. Y ellos no tenían el versículo que tenemos ahora, y es este, Efesios 3:20. Toda la gloria sea para Dios, quien puede, observa, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahora, si existiera un versículo en la Biblia que es un cheque en blanco, es este. Dice, Dios puede hacer mucho más de lo que pudiéramos pedir. ¿Qué tienes miedo de pedirle a Dios? Dios puede hacer mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Yo no sé qué hay de ti, pero yo soy un soñador. Yo puedo tener sueños bastante grandes. Yo lo he hecho a lo largo de mi vida. Y Dios dice, Warren, piensa en la cosa más grande que pudieras soñar, lo más grande que crees que yo puedo hacer en tu vida, y adivina qué, yo puedo superarlo. Limitamos a Dios con nuestra incredulidad. Creo que uno de los más grandes, si existieran lágrimas en el cielo, sería solamente al darnos cuenta de todas las cosas que pudimos haber hecho si solamente hubiéramos creído un poco más en Dios. Para mí eso sería el infierno. El infierno sería que me mostraran todo lo que pude haber logrado y todo en lo que me pude haber convertido. Como esposo, como padre, como hombre, como pastor. Todo lo que pude haber sido o haber hecho, todo lo bueno en el mundo, si solo hubiera confiado en Dios un poco más. Quiero presionarte a que confíes en Dios un poco más de lo que lo has hecho antes. Porque Dios puede lograr mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Número 6, permíteme cerrar con esto. La fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Este es el porqué estamos haciendo una fe audaz durante 10 semanas. Porque libera las promesas de Dios y nos muestra el poder de Dios y convierte los sueños en realidad y
me da el poder para resistir en tiempos difíciles. ¿Por qué es esto importante? Porque la fe no siempre te saca de los problemas. Y tú lo sabes. La fe te ayuda a atravesar los problemas. La fe no siempre se lleva el dolor. La fe te da la habilidad de lidiar con el dolor. La fe no hace de la vida el cielo en la tierra. Este mundo nunca será el cielo en la tierra. Las cosas no saldrán a la perfección en este planeta. Siempre tendrás dolor y siempre tendrás sufrimiento en este planeta. Pero la fe te da la habilidad de lidiar con ello. No te saca de la tormenta, sino que te calma a ti en la tormenta. Recuerdo haber leído las historias de Corrie ten Boom, quien era una joven que les dijo a los nazis en los campos de concentración, la prisión de exterminio nazi en Auschwitz. Y ella dijo que las personas que duraron en esos campos fueron los que tuvieron la mayor fe. ¿Por qué? Porque la fe me da el poder para resistir en tiempos difíciles. Produce persistencia. Produce la habilidad de volver a tu lugar. Estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio han demostrado que probablemente la característica más importante que puedes enseñarle a un niño y probablemente la característica más importante que necesitas en tu vida, si quieres tener éxito, es la resistencia. Resistencia. Es la habilidad de volver a tu lugar. Es la habilidad de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque nadie atraviesa con la vida con una cadena de éxitos invictos. Todo el mundo tiene fracasos, fallas, desaciertos, errores. Todos hemos pasado vergüenza. Nadie atraviesa por la vida sin cometer errores. Todos tenemos dolores. Todos tenemos problemas. Todos tenemos presiones. La gente que tiene éxito en la vida tiene resistencia. Le he dicho esto a los pastores en muchas ocasiones. ¿Quieren saber cuántas veces he querido renunciar como pastor de la iglesia Saddleback? Cada lunes por la mañana. Pienso, Dios, es demasiado grande, es demasiada gente, es demasiada responsabilidad, no soy tan inteligente. ¿Qué se supone que le debo decir a tanta gente? Cualquier otra persona puede hacer mejor trabajo que yo. Y aún así Dios dice, sigue avanzando. ¿Y de dónde sacas la fuerza para seguir avanzando? Hay muchas ocasiones en 35 años en las que he querido renunciar. Pude haber hecho muchas cosas, ¿saben?, más fáciles. Y luego del éxito de una vida con propósito, yo me retiré efectivamente. Yo no tomo un salario. Así que nadie me paga para estar aquí. Pero ¿qué es lo que me hace seguir avanzando? La fe. Quiero ver qué es lo que hará Dios a continuación. Por eso no me lo quiero perder. Por eso no me gusta perderme, en verdad, una semana en la iglesia. Porque entonces pienso, ¿será esta la semana que cambiará mi vida? Simplemente no sé si ese será el mensaje que determinará la dirección de los próximos 5 o 10 años. Simplemente quiero estar allí y escuchar. La Biblia dice en 2 de Corintios 8 al 9, este es el testimonio de Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan, no nos destruyen. Dice, estamos perplejos, es decir, confundidos. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dice, nos levantamos y seguimos avanzando. ¿De dónde sacas una resistencia así? De la fe. Ahora puedes ver por qué debes trabajar más en fortalecer tu fe que en cualquier otra cosa. ¿Por qué invertiremos 10 semanas en ello? Porque es la fe que hace estas 6 cosas. Hace más pequeños mis problemas, abre la puerta para milagros, hace que Dios obre a mi favor, libera las promesas de Dios, hace que los sueños sean realidad y me da el poder para resistir en los tiempos difíciles. Por cierto, la fe es la forma en que vemos a Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, es decir, todo aquel que tiene fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que conocemos a Dios. Vamos a orar. Y tengo 2 oraciones que quiero que hagas conmigo. Primero, si ya conoces a Jesucristo y Él es parte de tu vida y lo estás sirviendo con todo lo que tienes, quiero que hagas esta simple oración. Querido Jesús, ayúdame a ver con ojos de fe y no de temor. Ayúdame a ver con ojos de fe y no de temor. Tal vez quieras decir, abre los ojos de mi alma, Señor. Yo quiero verte. Y di, Señor, usa esta serie para retar y extender mi fe, para poder convertirme en la persona que tú quieres que sea. Quiero traer placer a tu vida. Y si nunca has abierto tu vida a Jesucristo, solo debes dar un simple paso y decir, Jesús, sí, con todo mi entendimiento, te abro mi vida y mi corazón. Simplemente di, Jesucristo, con todo mi entendimiento, abro mi vida a ti. Quiero aprender a amarte y a confiar en ti.
a seguirte. Quiero poner mi fe en ti. Fortalece mi fe. Y oro en tu nombre. Amén. 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 Bueno, prendamos cámaras, porfis. Bueno, antes de entrar a mirar el formulario que les mandamos, quisiera que cada uno compartiera el mensaje clave que se lleva de estos dos aspectos. Cómo ver con los ojos del temor y qué sucede cuando vemos con los ojos de la fe. Entonces veamos el primero. ¿Qué sucede cuando vemos con los ojos del temor? Exageramos nuestras dificultades. Vemos todo con miedo. Tener una actitud negativa. No podemos avanzar. Nos rendimos. Echamos la Cerramos culpa a todas las Dios. posibilidades, el abanico de posibilidades de Papá Dios que tiene para nuestra vida. Nos quejamos. Nos desanimamos. Yo les confieso, a mí me ha pegado muy duro este tema porque yo viví mucho tiempo con miedos. Y el miedo es lo opuesto a la fe. ¿Sí? ¿Y por qué tiene uno miedo? Porque no conoce a Dios. Cuando tú conoces con quién es que estás, echas fuera el temor. Y cuando a mí me dio el surmenage, que pues la mayoría de los que están aquí tienen claro cuando me sucedió eso, fue el miedo a que me dejaran sin trabajo, a que no tuviera con qué sostener la casa. Entonces, lo que decía ahora Juan Sebastián, o sea, una cosa así, la volví así. O sea, yo creí que me iba a morir de hambre, que nadie me iba a volver a dar trabajo, que yo era incapaz. O sea, ¿por qué? Porque la fe que yo tenía no estaba en Dios. La fe que yo tenía estaba en un trabajo. Y cuando tú empiezas a llenarte de ese temor, se te quita la visión. No puedes ver. No puedes ver que Dios está allí, no puedes ver todas las cosas buenas que tienes, no puedes ver la luz para saber cómo debes actuar. Y algo que me impactó muchísimo de lo que dice Rick Warren es la falta de fe es precisamente limitar a Dios de lo que es Él. Porque si yo sé que Dios es el de los imposibles, puedo soñar en grande, puedo visionar en grande, puedo saber que cuando Dios me pone un sueño, Él va a abrir los caminos para poderlo lograr. Que tengo que actuar yo. Pero ahí también viene algo importantísimo, que es estar en intimidad con Dios, porque yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Hagan de cuenta lo mismo cuando aprendimos en el libro pasado del amor. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. ¿Y yo cómo amo a Dios? Conociéndolo, en intimidad. Entonces, vamos a ver las 5 aspectos que se mencionan allí. ¿Todos tienen el cuestionario resuelto? ¿No? Pues resuelto era resolverlo durante el video. Ah, todo. Yo puse fue atención. Sí.
Muy Bueno. bien, pero entonces, ¿cuál es la idea? La mejor forma de uno poner atención en mensajes claves es escribiendo en el momento en que está el mensaje, ¿sí? Si ustedes vieron en el video, él cada rato ponía abajo frases y ahí estaba la Sí. respuesta, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, Bueno, eso sí lo hice la juiciosa y tengo. anoté, mira, aquí La está. fe, Yo la fe también lo incluye- tengo listo. la primera, ¿la fe incluye qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Ya, la fe incluye que lo veamos con espíritu, con Ojos. ojos espirituales. Ojos de fe. Ver desde el punto de vista de Dios. Ah, sí. Sí, eso era primero. La perspectiva de Dios. exacto. La fe incluye verla desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿qué? Luego dice, ¿qué sucede cuando vemos con ojos de temor? Ahí sí comienzan los 5 puntos. Exageramos, Nuestras dificultades. muy bien. En el Vemos segundo, todo negativamente. o estimamos Nuestras propias habilidades. nuestras habilidades. Perfecto. En el tercer punto, nos Te animamos. desanimamos. Muy bien. Vamos. En el cuarto, ahí está, ya Marta los puso. Nos quejamos. Ay, El pastel, el pastel. tomémosle una foto. Yo lo metí en un Vamos a quejarnos de nuestra vida. Rápido. Y en el quinto punto, eventualmente nos rendimos y culpamos a Dios. Y acuérdense que cuando Ajá. estamos hablando de la fe, esto de perseverar, perseverar, perseverar y confiar. Así estemos viendo la oscuridad. Y esto nos lleva a que en este momento, cuando escribamos esos puntos, también escribamos qué es lo que estamos sintiendo en nuestro corazón para poder identificar en esos puntos que estamos con dificultad. ¿Qué estamos exagerando en nuestras dificultades? ¿Qué lo ponemos más grande de lo que puede ser? ¿No confiamos en nuestras habilidades? ¿O nos pasa algo y nos desanimamos y dejamos de hacerlo? ¿Qué nos estamos desanimando? ¿Qué ese gigante que está allí que no nos fuimos capaces de pasarlo? Montaña. Nos quejamos de nuestra vida, de, tan harto esto, ¿por qué me pasa esto? Y nos rendimos de las circunstancias o lo que estamos sintiendo en nuestro corazón y le echamos la culpa de, no, es que hoy no es el momento. Entonces, yo también los invito, pues los invitamos a que reflexionamos en qué puntos nos estamos identificando ahí. Esto es con el fin de poder empezar a trabajar en esas montañas o esos gigantes que podemos tener enfrente. Y muchas veces también el temor está porque no tenemos claro nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién me define quién es? Martica, somos de Dios, vamos hacia Dios y todo el tiempo tenemos que estar con Dios. Somos Soy una hija de Dios. eso. El templo de Dios. Cuando tenemos claridad que somos sus hijos, hagan de cuenta como cuando uno está confiado con el papá, ¿cierto? Que está en la piscina y uno se tira confiado que lo va a recibir. Ay, como los videos que vimos ayer, ¿no? Mi Juan Sebastián y Daniela. Ay, no, nos pusimos a ver videos cuando estaban ellos chiquitos y Ricky en la piscina y ellos se lanzaban sin miedo, sin temor, porque sabían que su papá no los iba a dejar ahogar. ¿Sí o no? Por eso es que cuando entendemos con quién estamos, quién es nuestro papá, y además entendemos que Él nos protege, Él siempre, siempre está allí, vamos a echar fuera el temor. Vamos, entonces, ¿qué sucede cuando vemos con ojos de fe?
Cada uno comparta un mensaje antes de mirar como el cuestionario. Tranquilidad. La fe hace más pequeños los problemas. Ujú. Abre la puerta Bien. para un milagro. Gracias. La fe es como un edificio para mí. Es ese edificio gigante y mi problema es lo más pequeñito que se ve en la parte de abajo de ese edificio. Yo tengo el cuarto. Pero cuando dice, si tienes la fe como un granito de mostaza, ¿ustedes sí han entendido bien ese mensaje cuando dice como un granito de mostaza? Pues que así como es un ¿Cuánto? granito de mostaza de creer que después se va a ¿Cuánto? convertir en un árbol gigante, por ahí se debe empezar, Sí. con un poquitito y se va creciendo y creciendo hasta volverse un árbol gigante. Se Y eso es trata lo que decía el pastor, de- Sí, que va alimentando y eso se va alimentando y va alimentando. Eso no es que de un momento a otro, es de poco a poco, se vuelve parte y va creciendo esa parte. Ustedes han visto creo que Judith fue la que nos lo recomendó, la serie de Josué. Cuando vemos la serie de Josué, vemos cuando Josué mandó cuando iban por el tema de la tierra prometida a Jericó. Entonces mandó primero a una pareja, a dos personas, que fueran a investigar. Impresionante, nosotros la estamos viendo ahorita, se engancha uno, son 50 capítulos cada uno de a una hora, entonces imagínense, eso es como las series de Netflix, pero ver el negativo de la pareja, uno era negativo y el otro positivo. O sea, el uno tenía fe en Dios y ambos sentían que iban mandados por Dios y el otro todo negativo. Pues eso es como la ley de atracción, le pasaba de todo, lo agarraban, lo hirieron, bueno, pero era impresionante cómo se bloqueaba, porque no sabía con quién estaba, no, o sea, decía que él con seguridad estaba siendo mandado por Dios, pero no. Una cosa era decirlo y otra realmente creer. Sentir, creer. Ujú. Y por eso cuando contaba Ribarren lo mismo en el tema de Moisés, cuando también Moisés mandó a 12, ¿y quién se acuerda de los negativos? Nadie. Entonces, aquí están las 6 cosas que pueden suceder cuando miramos con los ojos de Dios, con los ojos de fe, que son los ojos de Dios. La fe hace más pequeños mis problemas. La fe abre la puerta para los milagros, para un milagro. La fe hace que Dios obre a mi favor. La fe libera las promesas de Dios. Y ahí es donde yo les digo que de verdad hay muchas cosas que nosotros estamos en el desierto porque queremos, porque nos sentimos más cómodos en nuestra zona de confort. La fe da poder en los tiempos difíciles. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento de pandemia. Por eso es que quisimos estudiar este libro, porque es cuando más fortaleza tenemos que tener en nuestra fe. Tener esa fe audaz. La fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Y este quinto de los sueños, por eso vamos a hacer el ejercicio, no hoy, de escribir los sueños que Dios nos está poniendo para este año, que es el ejercicio que hacemos todos los años. Pero ahora vamos a ponerlo total disposición a que sea Dios hablándonos. Porque en muchos casos hemos puesto los sueños de nosotros y le oramos a Dios, cumple mis sueños. Pero no se trata de mis sueños, se trata del propósito de Dios en mi vida. Entonces, les pregunto, ¿existe algo demasiado difícil para Dios? No, nada. absoluto. Para nada. Nada es imposible para Dios. Exacto. Entonces, esta es la frase que hoy nos vamos a llevar como rema durante toda la semana.
Para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Repitamos todos. Para Dios, nada. Para Dios, Nada. Para Nada. Dios nada es nada imposible. es imposible. Para Dios nada es imposible. Y para los Pongámosle a que nuestro estuvieron corazón. de pronto ayer, algunos, estamos haciendo un estudio también de un libro que se llama Liderazgo con Propósito, y ahí es el caso de Nehemías. Y veíamos cómo Nehemías, con esa fe también impresionante, o sea, su fe para poder ir a liberar a Jerusalén, pero donde él era una persona normal como nosotros. Realmente el diferencial era la fe. Pero él, unido con el Dios de imposibles, El otro libro. logró en 52 días recuperar las murallas, cosa que el enemigo nunca pensó. Y el enemigo se dio cuenta, dijo, esto es porque Dios está a favor de ellos, y se retiró. Martica, ese fue el que habíamos hecho. Sí, sí. Sí. Lo que estamos Lo está repitiendo los domingos. repitiendo. Lo estamos haciendo con un grupo de, con Mauricio Zambrano, para los que quieren repetir. Porque pues es con otro grupo, entonces va a haber otras dinámicas y todo. Es un libro que enseña muchísimo. Sí. Pero al final... ¿Qué tiene, señor Rivera? La fe. Allí cuando Martica dice lo que acabas de comentar, me traslada la palabra de Rick Warren cuando dice que la habilidad más grande en la vida que hemos de dejar a un niño y por ende pues heredarla es la resistencia. Segunda de Corintios 4:8. Así es. Es Exacto. Porque sí, la fe se puede apagar, la fe depende de nosotros, y por eso este versículo también es clave. Mateo 9:29. Jesús dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y ustedes ven cada vez que vemos los milagros que hizo Jesús, donde dice, tu fe es el que te ha salvado. Por tu fe es que pudiste ver. Por tu fe es que tu hijo se despertó. Por tu fe es que Lázaro volvió a vivir. Por tu fe, por tu fe, por tu fe. ¿Sí o no? O sea que los milagros están ahí capturados por nosotros porque tal vez nos falta fe. Y en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Lo creemos? Amén. 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 Son más de 7,000 promesas. Y todas las cumple. Totalmente. Nosotros no nos aferramos a esas promesas. Amén, amén, amén. Eso es lo que nos da fortaleza, así todo el mundo ve esté viendo la oscuridad. Y en Efesios 3:20 dice, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, los milagros los podemos hacer nosotros, pero realmente no somos nosotros, es Dios que está en nosotros, que nos da ese poder. Dios que actúa en nosotros nos permite hacer mucho más de lo que imaginamos. Y ahí viene el tema de saber quién soy yo. Porque cuando entiendo que no se trata por lo que he hecho en el pasado, por lo que he estudiado, porque en muchos casos yo me puedo sentir que no he hecho gran cosa, que no. No, es que Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Yo no soy Dios. Dios es Dios, pero yo soy a su imagen y semejanza. Y Dios está en mí. ¿Lo creemos? Amén. Dios no está allá lejos, Dios está en mí.
Y ahí es donde debemos dejar actuar su poder y no que el temor nos paralice. Y aquí habla en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Por todos lados nos presionan las dificultades. Suena como parecido a lo que está pasando hoy, ¿no? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca, nunca. Así creamos que es que Dios se quedó callado, que es que Dios nos abandonó. Nunca. Somos derribados, pero no destruidos. Ya que la fe nos da el poder para resistir en tiempos difíciles. Como lo decía yo, la resistencia. Y mi frase célebre, ¿cuál es? Enfócate y confía en Dios. Enfócate y confía en Dios. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias a todos. Pongamos las cámaras para despedirnos. Qué pena con ustedes, nos pasamos 4 minutos. Pero estamos tratando y haciendo todo el esfuerzo por ser puntuales. ¿Sí? Y pongan las cámaras por lo menos para verlo y saludarlos, a decirles, güey. Para conocer a los nuevos, a Patricia, bienvenido. Patricia. A Hola. Jairo, bienvenido. Hola, Puedes Patricia. poner Hola, Patricia. Yo no lo había aprendido porque estoy impresentable, pero bueno. No, aquí no es impresentable, tranquilo, Jairo. Aquí todos Gracias. somos bienvenidos. Gracias, Ricardo. Padre, ¿puedes poner, por favor, ¿Puedo poner 2 qué? Corintios otra vez? César, qué rico verlo, hermano. Martica, que pongas otra vez la La de de Corintios. por favor. Dice su hijo. Segunda de Corintios 4, Gracias. 8, 9. Esta. Sí, Bueno. gracias. De todas formas, todo esto está quedando grabado precisamente para que lo repasemos, ¿sí? Para algunos que de pronto no pudieron entrar, que se pongan al día, porque pues al final el ideal es que en las 11 semanas estemos todos. Para los nuevos, este grupo de estudio se trata de eso, que entre todos, aquí no hay una verdad de cada uno. Aquí está Dios con nosotros. Aquí, si estamos 20 personas, realmente hay una 21ª persona que es Dios, que nos está hablando a través de este libro. Entonces, aquí la idea es que crezcamos juntos espiritualmente, como lo decía el devocional de esta mañana. La familia, y esto es una familia espiritual, nos permite crecer espiritualmente. Bueno, para la foto de inicio del gran libro, por favor, amor, para que quedemos todos en pantalla, aprendamos las cámaras y nos sonrían porque esto va para la eternidad. Para los milagros que vamos a testificar para otros. Amén. Una junta que necesita ver, entonces va a ver los milagros de nosotros. Sonrían porque esto queda en cámara escondida. Sonrían, quietos, quieticos, ya. Ok, gracias. A todos muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en 8 días. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Marcela. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Acuérdense que aquí la idea es que sea un grupo donde que todos crezcamos. ¿Listo? segundo. Los amamos, los bendecimos. Buenas noches. Dios les bendiga. Chao, hasta mañana, gracias. Un abrazo, que descansen. Amor, cerremos en oración. Muchas gracias, doña Marta. Bueno, Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y eficaz, Señor. Que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y sobre todo, Dios, danos la sabiduría, el entendimiento, porque la pongamos en práctica. Que esta fe, Señor, que esta fe que estamos aprendiendo, reconfirmando y entendiendo por tu palabra, Señor, soportada por todos tus versículos, Señor. Te pido, Señor, que así sea, que la llevemos a nuestra vida, a nuestra práctica, a nuestro diario vivir.